En lugar de cuestionar a la Fiscalía por liberar delincuentes capturados por la policía, Sigrid Bazán prefiere culpar solo al ministro Santibáñez, aunque reconoce el problema, evita exigirle resultados al Ministerio Público y justifica sus allanamientos contra el ministro. Mientras la inseguridad crece, la Fiscalía parece más enfocada en una agenda política que en combatir el crimen. ¿Por qué Bazán la protege en lugar de exigir justicia? Estado que vaya mañana Santibáñez significa que ya no necesariamente la censura está sobre la mesa. Es que creo, y lo que tú mencionas es importante, creo que es un indicio de que hay congresistas que podrían retroceder. Yo te comencé diciendo que lamentaba las declaraciones de congresistas que de alguna manera dejan en el limbo una postura que uno pensara o pensaría debiera ser uniforme. Me parece terrible que el Congreso siquiera reciba al ministro, porque hoy día hubo junta de portavoces y se discutió si el señor Santibáñez iba hoy, mañana o el viernes a hablar. Yo creo que no debería. O sea, yo creo que, así como en Lurín vimos a ciudadanos indignados, yo me considero Armonía 10, o sea, por la memoria de las personas que han fallecido en medio de esta ola delincuencial, que ya no es ola, que se ha convertido en lo que es la gestión del señor Santibáñez. Yo creo que no deberíamos recibirlo en el Congreso, porque no se trata de escucharlo a ver qué me dice y de acuerdo a eso evaluar mi voto. O vas a censurar a Santibáñez o no vas. O sea, en un punto crítico contra la violencia y la delincuencia como el que estamos ahora, dudar y esperar a escuchar algo. Yo escuchaba, por ejemplo, las declaraciones del congresista Cabero, similares a la congresista Tudela, que decían, bueno, el rol de la Fiscalía allanando por segunda vez la casa del señor Santibáñez. ¿Por qué siempre criticar al Ministerio Público? Yo podría poner en plato o en tela de juicio el rol de la policía, que también ha demostrado que tiene malos elementos, y el rol del ministro. Entonces, creo que la crítica no debe ser política, sino que la crítica debe ser evaluando la realidad. Pero poniéndome en el otro espectro, ¿no? Uno también diría de Fuerza Popular o Avanza País, Renovación. Oye, bueno, no pasa nada, igual vamos a votar esto el viernes, mañana demos el espacio y el tiempo para que el ministro trate de dar alguna explicación de por qué su estrategia de seguridad ciudadana no ha funcionado. Escuchar no está mal tampoco. Es que yo siento que ya lo hemos escuchado. De repente escuchar no está mal si fuera la primera vez que lo dice, pero no es la primera vez que el señor Santibáñez pisa el Congreso. Él ya ha sido interpelado el año pasado y yo presenté la primera moción de censura el año pasado en octubre, alrededor de la primera o segunda semana de octubre. O sea, este tema no es nuevo. Lo ha mencionado bien en cuanto a cifras de SINADEF. Hablamos de cada 4 horas un ciudadano fallecido. Son 6 muertes violentas, porque no es cualquier muerte, violentas al día de acuerdo a SINADEF. Hay un cuadro interesante que sería bueno, ya lo tiene el equipo de producción, a ver si lo podemos poner, que tiene que ver justamente con cómo ha evolucionado la cantidad de muertos en los últimos meses y en realidad en los últimos años. Me parece que lo trabaja el ingeniero Juan Carvajal. Ahí está. Esto es interesante porque está dividido en función a la gestión ministerial, ¿verdad? Y ahí vemos pues el crecimiento, ahí vemos lo que ha sido la gestión de Juan José Santibáñez con cifras del Sistema Nacional de Defunciones, que es del Ministerio de Salud. No es data de una ONG ni nada, es del propio gobierno. Y ese es el cuadro recogido por un reportaje de La República que publicó el día de hoy el diario. Sí me parece importante preguntarle a congresistas como la congresista Moyano, Cabero, Tudela, ¿dónde está la Fiscalía acá? O sea, ahí tenemos el nombre y el apellido del responsable de que esa barra roja que ustedes veían se haya incrementado de manera exponencial. Acá no hablamos de la Fiscalía, de la Policía, que siempre como institución cualquiera tendrá su crítica. Pero acá vemos las cifras en donde en una sola gestión las muertes se han duplicado, casi se han duplicado, si pueden ver ahí la barra. Ahora, ¿se está buscando dilatar desde el Congreso de la República la censura a Santibáñez o el propio ministro está buscando dilatar la situación? Mire, yo creo que el allanamiento a la casa, a la vivienda del ministro el día de hoy ha sido o ha tenido un efecto que se ha buscado de alguna manera victimizar, ¿no? Y esta victimización está siendo usada por sectores políticos que nunca quisieron sacar al señor para hoy decir, es que es tema de la Fiscalía. De repente la delincuencia no es culpa de Santibáñez, sino del Ministerio Público. Hay múltiples responsables en esta situación de la delincuencia, pero el que da la cara siempre es el jefe de las instituciones, el jefe, el que tiene por encargo velar por el orden y la seguridad y las fuerzas del orden,
es el ministro del Interior. Ahora, y nuestro deber político es hacer control sobre la pésima labor o ausente labor de usted menciona la Fiscalía, que evidentemente por segunda vez ha allanado la casa y oficina del ministro Santibáñez, pero ¿no ha cometido una torpeza política o el Ministerio Público al justo allanar al ministro Santibáñez en medio de toda esta crisis y cuando ya el viernes iba a votar su moción de censura? Mira, no lo sé, quizás sí. Quizá tenía algún tipo de indicio, evidencia, por lo cual era indispensable y sin previo aviso ese allanamiento, a diferencia del anterior, que pudo no haber sido tan sorpresa. No tengo el detalle, pero lo que sí me parece es que esa es la discusión errónea. O sea, no deberíamos estar discutiendo si el allanamiento es bueno o malo. Deberíamos estar censurando al señor cuya responsabilidad no ha asumido y que perdóname, con eso termino, ha anunciado que la pena de muerte, que la venimos discutiendo hace más de una década, y que el tema de los estados de emergencia, que la ciudadanía misma ha registrado que solo hay policías y militares en el Larcomar, van a ser la solución a que personas que ya no son los ciudadanos que decíamos, 6 muertes violentas al día, cantantes de renombre tienen que lamentablemente ser víctimas de esta situación para que haya una reacción del Congreso. Es que la discusión sí es mucho más integral que solo Juan José Santibáñez, porque pero por valgan supuesto, verdades, no para la decisión de censurarlo, pero no creo que la realidad cambie una vez que salga Santibáñez. Pero por supuesto, no solamente es un tema de hablar del rol de la Fiscalía, es un tema de hablar de cómo policías han extorsionado a ciudadanos y también están siendo investigados, que por cierto el jefe de la policía igual es el señor Santibáñez. Es hablar de la educación que están recibiendo nuestros chicos y cómo el Congreso aprobó también un proyecto de ley para que los niños menores de 14 años se vayan presos como solución a la inseguridad. Hablar de la inseguridad es hablar de por qué hoy por hoy un ciudadano que tiene licencia para portar armas puede comprar hasta un tope de 600 municiones al mes. 600 municiones para defenderte de un ladrón, si es que tu arma es para defensa propia. Pero hay muchas cosas, Omar, que tienen que discutirse. Pero para censurar a un ministro no hace falta esas consideraciones. Sí, claro, pero el tema con el allanamiento del Ministerio Público parece que justamente alimenta ese argumento de que tenemos una fiscalía politizada que lo que hace es perseguir a los políticos que consideren Pobre enemigos. ministro Santibáñez. O sea, todos los ciudadanos del Perú son víctimas de la delincuencia, pero el señor Santibáñez es más importante porque es víctima de la fiscalía. Por eso digo, entrar a ese debate es equivocarnos de dónde está, por lo menos, la solución más cercana a abordar el problema. Muchos colegas me decían, yo no te firmo tu moción de censura porque ¿qué pasa si viene alguien peor? ¿No? O sea, siempre estamos con alguna excusa, bueno, no sé qué pasa si viene alguien peor, pero tampoco lo vamos a sostener. La idea es qué hacemos ahora, de lo contrario estamos calentando asientos, no estamos haciendo nada. Otro argumento que va en esta relación o en esta especie de guerra que se está librando entre Fiscalía, Ministerio Público, Poder Ejecutivo y ahora Tribunal Constitucional. La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, hoy decía lo siguiente, decía que ¿qué hace la Fiscalía? Allanando y persiguiendo sobre todo a políticos, pero no persiguiendo y allanando a los delincuentes, que ese sería el rol justamente del Ministerio Público. La propia presidenta del TCA. Si la Fiscalía libera delincuentes y prioriza allanamientos políticos, no solo fomenta la impunidad, sino que también traiciona su verdadera función. Pero más preocupante aún es que congresistas como Sigrid Bazán prefieran justificar su accionar en lugar de exigirle que enfrente el crimen, a quien realmente sirve este poder del Estado, a los ciudadanos o a una agenda política.